La violencia emocional es una de las formas de abuso más invisibles y también una de las más peligrosas. No deja moretones, no deja fotos, no siempre tiene gritos, pero deja heridas profundas en la mente y en el cuerpo y en la forma en la que amamos. Y lo más doloroso es que muchas veces ni siquiera sabemos que estamos viviendo abuso emocional. Solo sabemos que estamos cansadas, frustradas, dudando de nosotras mismas, intentando hacerlo funcionar mientras nos apagamos por dentro. Hoy tengo conmigo a Mayra Reyes, una experta con más de 16 años trabajando de cerca con víctimas de violencia doméstica y trauma. Ella es una trabajadora social clínica, bilingüe, terapeuta, supervisora, educadora y defensora comunitaria que ha dedicado su carrera a guiar a personas que están saliendo o tratando de salir de relaciones emocionalmente peligrosas. Vamos a hablar de ese tipo de violencia, el que no se ve, de cómo empieza, cómo se normaliza, porque es tan difícil dejarla y sobre todo, cómo sanarla. Bienvenida, Mayra, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias por la invitación. Estoy muy bien, muy feliz de estar aquí. No, gracias por tu participación, ¿ok? Siento que esto es uno de los temas que, bueno, que un poco heavy, me Ujú. parece que es necesario. Empecemos por el principio. ¿Qué es realmente la violencia emocional? O sea, ¿qué es la diferencia de un conflicto normal de pareja a uno que poco tóxico? Pues mira, por lo que he visto y lo que he vivido yo misma y lo que veo con mis pacientes, la diferencia de esto es cuando nos sentimos incómodos. Lo que es, o sea, lo que es la violencia emocional es bajo la rama de violencia psicológica, donde nos sentimos como que controlados por nuestra pareja y sentimos ya sea ansiedad, sentimos tristeza, si algo no está pasando bien o si estamos viviendo esta relación, esta situación y no nos sentimos cómodos 100%. O sea, no sentimos como que la manera de podernos sentir libres, de poder ya sea comunicarnos o poder sentir que tenemos a una persona a la que plenamente podemos confiar. Confiamos porque sabemos que está ahí con nosotros, pero no nos sentimos que tenemos esa confianza de poder compartir todo lo que realmente es por lo que estamos lidiando, porque no sabemos cómo lo va a tomar. Claro. Y muchas veces pienso yo que creemos que la violencia es solo golpes, o sea, pero lo emocional puede Mm, incluir, mira, control, sí. humillación, chantaje, el famoso gaslighting, ¿no? Mm. Aislamiento. Y se vuelve tan normal que las personas ni se dan cuenta, ¿no? Así es. Y eso es lo más peligroso, se puede decir, que pasa, porque continuamos en relaciones y seguimos viviendo año tras año. Yo duré en la mía casi 15 años y, pues, la verdad yo decía: "Yo quiero que esto funcione, quiero que esto sane, quiero que continuemos más que nada por mis hijas", pero después de tantos años donde empecé a ver de que esto no cambiaba, era lo mismo. Yo cambiaba, subía de peso, me estresaba más, tenía más depresión, y es donde me di cuenta de que la situación en la casa no está cambiando, pero a mí sí me estaba afectando mucho. Y es donde empecé a abrir los ojos y empecé a ver de que sí, no me pega, como una pareja sí pasé por eso cuando estaba más joven, y es lo que siempre me recalcaba mi ex esposo, me decía: "Pero yo no te pego". Y pues sí, no me pegas, y eso es lo que donde empecé a ver de que las heridas físicas a veces son menos dañinas de que lo que es una herida emocional, porque esa no te Mm. olvidas de todas las cosas que te dicen. Sí, como que pega más fuerte en las palabras. Y eso es como el trabajo Mm, psicológico, ¿no? Ay, pero así no te estoy es. pegando. Ujú. Y En es el un alma chantaje. sí, pero en la piel no. Ujú. Así es. Y es como doy con mis pacientes ahorita, porque varios de mis pacientes, de hecho, la semana pasada vi una paciente que tiene mucha educación, tiene muchos años trabajando y me conecté mucho con ella. Pero, pues, yo ya estoy 4 años después de todo mi tiempo que viví así y estoy educándola a ella y le digo lo que es violencia intrafamiliar, lo que es el poder y el control que a veces nuestras parejas tienen, y me dice: "Oye, nunca pensé que era eso". O sea, yo nada más decía: "Pues yo vi que mi papá le pegaba a mi mamá, pero a mí no me pegan, entonces estoy bien". Y es por eso que lo minimizamos. Lo hacemos como que no va a pasar nada, todo va a estar bien, pero ya cuando empezamos a ver cómo está el entorno familiar, está afectando a los hijos, está afectando en las decisiones que se hacen a un futuro, y ya cuando empieza a ver que sí, es donde ya vemos que sí es un problema. Claro, todo el sentido. ¿Y por qué tú crees que es tan difícil reconocer que estamos viviendo un abuso emocional? O sea, incluso siendo
como tú dices, personas con Ujú. educación, personas fuertes, personas independientes. Y lo que pasa muchas veces es eso, es de que nuestra cultura nos inculca que hay que ir a sanar, hay que sanar a otros, hay que tratar de mejorar nuestro ambiente, de mejorar nuestra familia. Usualmente las mujeres nos dan como que esa responsabilidad de que tú eres la que debes de llevar la paz en el hogar, tú debes de asegurarte que todo esté bien y tomamos ese rol, pero como que lo hacemos muy intenso, donde que pensamos que vamos a poder sanar a nuestra pareja, pero después nos damos cuenta de que no va a ser así. Te digo, yo ya tengo más de 4 años en esta situación y puedo ver de que mi expareja todavía no ha sanado. O sea, se ve de que él sigue siendo con los mismos comportamientos, sigue siendo la misma persona. Y en cambio yo no, o sea, yo ahora ya veo todas las banderitas rojas, ya puedo ver cuando una persona quiere ser controlativa también o cuando una persona se siente intimidado por mi manera de ser y ya es donde yo digo, no, ya, ni para qué empezar ahí, porque ya sé a dónde me puede llevar. Si la persona no ha sanado y la persona tiene muchas heridas por las que no han podido trabajar, porque no quieren, yo digo, ¿para qué voy a entrar yo otra vez a una relación donde yo voy a ser la que va a sanar otra vez a esa persona? Y pues no. Y siento que a veces vemos las banderas rojas, pero las Ujú, ignoramos, por muchos motivos, ¿no? Siento ujú, que el abuso emocional también es como un proceso lento, ¿no? O sea, así no, es. no es como que empieza con el control, es al revés, empieza con ese cariño, la Ujú, conexión, las promesas, y después es cuando empiezan como los límites invisibles. ujú. Sí, y ahí es donde veo la diferencia entre lo que es el machismo tradicional, lo que conocemos como el machismo. Hace muchos años el machismo se conocía por golpes, lo que era abuso físico. Y ahora hemos visto de que no es así. El abuso puede ser emocional, sexual, psicológico, Claro. financiero. Hay muchos tipos de abuso de que a lo mejor no van a dejar esa marca. Porque uno aquí en Texas, donde estoy, una de las cosas que escuchamos mucho es de que hace como 5 o 10 años el oficial llegaba y decía: "Pero es que no veo moretones, entonces, ¿por qué me estás hablando? Tu pareja no te está abusando". Y es donde para mí como trabajador social era bien difícil poder educar a mis pacientes y decirles: "No, o sea, sí puedes decir que es abuso psicológico". Dice: "Sí, pero se fue, no tomó reporte porque dijo que no me puede haber los moretones". Entonces, esto es el machismo tradicional. Y por eso uno lo Right. minimiza porque decimos: "Pues sí, cierto, no me pegó, o sea, que si hago un reporte, ¿qué me van a decir? ¿Dónde están los golpes?". Y por eso tratamos de, aunque vemos las banderitas donde el chantaje, la manipulación, se hacen los víctimas de que, ay, ¿quién me va a querer como tú? O ¿quién te va a querer como yo? Y pues nos ponemos a pensar y ya cuando traemos un pasado, ya sea de también lo que es una dinámica de una familia que no fue muy funcional, entonces para nosotros esto no es normal. Seguimos en esta rutina porque pues es todo lo que sabemos. Eso fue en mi caso, de que yo lo vi cuando estaba creciendo, pues ya cuando entro en una relación, para mí es normal, lo que ya yo viví por muchos años y entro a otra, entonces yo nada más sigo con lo que ya sé. No, y no es nada más con los oficiales, hasta con las amistades, porque a También. veces tú vas y hablas con Ujú, amigos y ellos conocen a esa persona toda carismática, ujú, todo bien, ujú, y la loca eres tú. Es como que no, pero si él está nice o él nunca ujú, haría eso, él es una persona, ujú, ¿me entiendes? Y de paso si le dices que es emocional, es como que, ah, bueno, pero te pega o te empujó o como que, ujú. ¿no será que tienen que hablar? ¿No? Porque mejor Sí, no hablan. Es como que la gente, y capaz por ignorancia, ujú, porque al final tal vez no han pasado por eso o no están educados como uno está, ujú, pero sí, pasa mucho. Y esa frase súper común, ¿no? La que, pero nunca me ha pegado, es ujú. una creencia que nos mantiene atrapados. Bueno, mantiene a Sí. tantas personas atrapadas. Así es, y creo que se va mucho lo que es se puede conectar ya sea con la religión, con las creencias, la cultura, de que es que esta persona puede cambiar. Entonces ahí es donde entramos de que, ok, esta persona no te pega, no ha llegado a ese nivel de abuso físico, entonces todo lo demás se puede resolver, que sí, sí se puede resolver, pero no se nos olvida pensar de que la persona realmente ve que tiene un problema y ahí es donde nuestras amistades no pueden entender de que uno ya ha tratado de todo. O sea, yo recuerdo tratar de todo lo imposible para que, y hasta de hecho, por eso me hice mi cirugía gástrica, porque yo quería bajar de peso, decía, a lo mejor bajando de peso, estando más delgada, él ya me va a aceptar con todo lo que yo hago, porque yo hacía todo, o sea, trabajaba un trabajo de tiempo completo, dos de medio tiempo, para tratar de traer dinero a la casa, para que él no se estresara, pero luego me di cuenta de que hice todo lo que pude y como quiera la persona sigue igual. Pero ahí es donde Mm, nuestras amistades, pues, no viven lo que está pasando dentro de mi casa, no sabían todo lo que estábamos sí. viviendo. Y eso es lo que una amistad que es muy positiva, ella siempre me decía:
cuando les dije, ¿verdad?, que me iba a divorciar, dice: "¿Pero por qué? Si todo está bien. En Facebook todo está bien, cuando vienes a un evento familiar todo está bien". Y le digo: "Sí, porque saliendo de la casa yo ya me habían dicho de que todo tiene que estar bien, tienes que ser feliz". O sea, yo ahora ya veo lo que es estar triste, porque en ese tiempo yo no podía mostrar que estaba triste. Yo tenía siempre que poner una cara de que estaba feliz, porque si no, como que se ofendía, pero es que tienes que estar feliz porque si no me van a cuestionar que por qué no estás feliz. Y era una vida fingida que Exacto. vivía. Sí, uno nunca sabe, yo siempre digo, uno nunca sabe, así Ujú, escuches una versión de la historia de una persona, nunca sabes lo que pasa en casa, ¿me entiendes? Como que, y más si estás en ese tipo de situaciones, ujú, casi nunca se llega a esos extremos, porque hasta cuando es físico, siento que la persona que está haciendo el abuso ujú, te, te, te aísla de tu sí, familia, de tus amigos, como para que no se vea. Entonces, no podemos juzgar a nadie. Ahora, ¿cuáles son las primeras señales rojas que solemos pasar por alto? muchas veces, dependiendo de la personalidad de la otra persona y de uno también, era mucho lo que son los chistes, de que, ay, estoy jugando. Como es una de las cosas que siempre me decían, ay, es que tus piernas. Y yo era algo que era mi inseguridad. Entonces, cuando él me lo decía de que, ay, Mm. es que tus piernas, es que se ven así. Y yo, ok, pues como que me agüitaba, ¿verdad? Me sentía mal. Y no me decía, ay, estoy jugando, estoy jugando. O decía algo de que es que porque eres tan sensible. O sea, siempre como que mis debilidades, que yo pensaba que eran debilidades, que ahora veo que son fortalezas porque me ayudan a ayudar a otra persona, o sea, me las tiraba mucho en cara, pero lo hacía como que de una manera muy, muy leve. No, no era algo extremo. Era como que tratar de ver qué tanto me podía manipular. Es como la microagresión. Sí. Como que, ay, estoy bromeando, pero no estoy bromeando. Sí, 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 y esas son cosas que ahora puedo ver, y ahora yo no acepto que una persona sea así, o sea, si estoy como que en el dating life y eso son cosas de que bye, o sea, yo no voy a estar aceptando que quieras como que decirme que vas a hacer algo y no lo haces, o que me digas una, no sé, que un elogio, pero luego después como que, ay, ¿a poco te lo dije? No me acordaba, o sea, como que no pueden ser consistentes con lo que están haciendo y que no les gusta que les llamamos la atención sobre eso, o sea, como que le recordemos lo que habían dicho. Y es donde Sí, ay, ¿mande? no te acuerdas. Sí, o sea, es donde Déjame la falta de recordártelo. consistencia pasa, sí. Y ahí es donde ahora lo veo. En ese tiempo no lo veía, pero ahora puedo ver de que empiezan así. O sea, el primero es mucho de que déjame como que tratan de ver hasta dónde pueden. Y ahí es donde empiezan las banderitas rojas. Pero pues uno dice: "Ay, o sea, va a cambiar". O cuando toman mucho, o sea, eso fue mi caso, de que toman mucho, el alcohol siempre está involucrado, pero pues yo lo dejaba pasar y decía: "Ay, está estresado", porque es lo que la sociedad dice, cuando alguien está estresado, alguien toma, la persona toma, pero después me di cuenta de que no debe de ser así, pero lo dejamos ir porque es lo que la cultura nos inculca o lo que vemos en nuestro hogar cuando estamos chicos, y nada más pensamos que es normal. Sí, la gente dice: "Ay, no, es que está tomado, está Ujú, borracha", pero ujú. yo siempre digo: "Borracho, borracho dice la verdad". Así es. Yo sí, o sea, si me dices algo borracho, esa es la verdad, no sé Sí, qué te puedo decir. O sea, se te salió, pero mm, estaba ahí. no estoy de acuerdo No, con eso. y todas estas cosas, obviamente, estos comentarios, estos chistes que en Venezuela muy criollo decimos, estos chistes de barrio, Ujú. no me gustan. Todo esto afecta la salud mental, Sí. ¿no? O sea, el cuerpo, el sistema nervioso. ¿De qué manera afecta, o sea, de qué manera la violencia emocional afecta todo esto en conjunto, según tus casos o en el tuyo mismo? Ujú. Pues mira, muchas veces también lo que ocurre es de que de tanto que nos estamos viviendo un ambiente muy tóxico, empezamos a aislarnos de la familia. O sea, dejamos de que ya nuestros amigos de siempre, ya no nos juntamos con ellos porque ya sé que nuestra pareja nos sienta a gusto estar con ellos. Y ahora lo veo porque no querían que nos hicieran abrir los ojos y ver la verdad de todo lo que estaba pasando. Pero ya de tanto que te estás aislando, te empiezas a deprimir, te empiezas a sentir sola, solo porque sientes que no tienes el apoyo. Y es una de las razones por las cuales yo no me salía de mi hogar, porque decía, o sea, sí, gracias a Dios tengo mi carrera y eso fue lo que ahora me ha ayudado mucho a poder seguir adelante, pero me recuerdo una vez que le dije, es que yo ya no quiero trabajar, yo ya no quiero estar más en la casa, porque yo pensaba que eso iba a resolver nuestro matrimonio, iban a hacer las cosas mejores. Me dijo, ok, pero tienes que dejar ir de tu camioneta, tienes que dejar ir tus lujos, ya no vas a poder salir con tus amigas, ya no te vas a vestir como te vistes, y dije: "Pues, ¿cómo? O sea, si es la vida que hemos tenido por tantos años". Pero ahí es donde me ponía a pensar, dije: "O sea, que mi vida va a cambiar", y me ponía triste. Y es donde empecé a ver de que la depresión estaba entrando a mi vida otra vez.
y es donde yo ya no podía, ya no estaba a Mm, gusto, porque ya me sentía ansiosa en llegar a la casa y saber, se va a estar enojado, va a estar, no sé, me va a estar chantajeando con algo, me va a estar gritando por algo que pasó o no pasó, porque muchas veces sus mentes empiezan a hacer historias que son falsas, pero yo ya no sabía qué es lo que iba a pasar. Entonces empiezas a caminar como que no sabes cómo va a reaccionar la persona, si actúas de una manera o no actúas de cierta manera, y eso te pone muy ansioso. Y es lo que veo mucho con mis pacientes, de que cuando me dices que no le puedo compartir algo a mi pareja, porque ya no sé si se va a enojar, si me va a gritar, entonces prefiero callarme y prefiero callarme. Y ya no quiero mm, incluir a mi familia, no quiero ir con mis amistades, porque no sé si no le va a gustar algo, entonces ya no tengo mi autocuidado, porque ya no voy al gimnasio, ya no veo por mí misma, ya no me hago mis uñas, ya no me maquillo, porque prefiero mejor que no me cuestione. Y todo eso empieza a afectar mucho cómo nos sentimos. Y es muy inteligente de parte de algunas personas porque no es como que te dicen no veas a tus amigas o no me hables de este tema o calla. Es así como que se comportan de una manera que tú misma dices, mejor me callo, mantener la ujú, paz, como ujú, que no, es mejor la relación. ujú, Y bueno, y pasa, o sea, el cuerpo en ese momento pienso yo que vive en un estado de alerta. O sea, ujú, estamos hablando de insomnio, como tú dices, ansiedad, dolor físico, confusión mental, o sea, la hipervigilancia. El ujú, cuerpo sabe antes que la mente y ujú, también van a haber señales. Lo que pasa es que tienes que estar consciente también de que está pasando, porque si no, como tú ujú, dices, lo normalizamos. Así es. Y ese es el problema de que ahora ya lo veo y mis pacientes lo empiezan a ver cuando van haciendo los cambios, de que eso no es normal. Pero uno lo hizo normal y como te digo, o sea, en mi caso fue porque mi mamá era muy agresiva con mi papá. Mi papá era el pasivo, mi papá era el lindo, el bueno, el que quería salvar el matrimonio y mi mamá no. Entonces yo después conozco a mi expareja y lo conozco de una manera en un tiempo de mi vida muy vulnerable. Entonces, donde él entra a mi vida, yo lo vi como que mi superhéroe. Entonces dije: "Ay, no, ya tengo todo, está bien económicamente, tenemos todo". Entonces, yo me voy a esta relación pensando y confiando 100% que esta era la persona indicada. Pero como yo ya tenía ese normal del el estilo de vida, entonces me fui a otro normal, pero ahora que estoy fuera, o sea, 4 años y medio después, puedo ver que eso no era normal para nada, y es difícil adaptarte a lo Para que es nada. saludable. Sí, no, y más si vienes, también he visto casos donde están ujú, en abuso físico y la ujú. próxima pareja es el abuso emocional, pero lo normalizan porque, bueno, Sí, este no me está pegando, este no me está jalando así los es. pelos, este no me está prohibiendo Ujú, dinero. O sea, es como que ujú. menos intenso, pero Sí, todavía en un nivel un poco tóxico, ¿no? Y siento que una de las cosas que afecta mucho también es el gaslighting, ¿no? Y ujú. quiero que hablemos de eso un poco porque es una de las tácticas más peligrosas. ¿Nos puedes explicar un poco por qué? Mira, y te voy a decir algo, o sea, ya tengo más de 16 años practicando, pero yo no supe el término gaslighting, o no, a lo mejor no lo pude ver, hasta que una de mis practicantes hizo una presentación en uno de los trabajos que tenía, y yo fui a observarla para asegurarme que estaba haciendo el tema bien y que la presentación estaba bien. Y donde ella empieza a hablar de gaslighting, yo todavía me recuerdo, yo estaba atrás observando toda la sesión y estaba así palomita por palomita por palomita, viendo que eso era exactamente lo que yo estaba viviendo. ¿Por qué? Porque, como otra vez, nos vamos de que usualmente el abuso intrafamiliar, en la vida intrafamiliar es más que nada lo que es físico y sexual, es lo que más escuchamos, pero se nos olvida este tipo de gaslighting, que es donde nos chantajean, empiezan a usar tácticas como que cómo pueden hacernos sentir que es nuestra culpa. Y como yo ya venía en un ambiente donde mi mamá siempre me decía, es que tú eres la culpable, es que tú la que hiciste mal. Entonces entro a este otro ambiente y me dicen, es que no es cierto, 2 más 2 no es 4. Y yo, ay, es cierto, a lo mejor 2 más 2 no es 4. ¿Por qué? Porque me empezaban como que a dudar, a hacerme dudar. Y lo peor de todo es de que eso se iba a mi trabajo. Entonces, en ese tiempo, yo no podía ver el potencial que yo tenía para poder trabajar yo por mí misma, tener mi negocio, porque siempre dudaba. Y eso era parte de lo que estaba viendo en la casa, de que me hacía mucho el gaslighting, donde me hacía pensar y creer que yo era el problema. Es que tú lo hiciste, tú me hablaste feo, entonces ahora por eso yo te voy a gritar, o por eso yo voy a tomar, y por eso me voy a poner muy borracho. ¿Por qué? Porque es tu culpa, tú lo iniciaste, pero ahora veo Claro, que no. todo es tu culpa. No, y te hace dudar, como tú dices, de tu De intuición, tu todo. memoria, tus emociones. O sea, básicamente te desconecta de ti misma, te sientes como la loca, ¿no? Como que, oh, Sí, pero sí, pero es mi culpa, pero yo dije eso, no Ujú, dije eso, ay, no sé. ujú. Todo es una bomba de humo, ahí tienes. sí, Pero bueno, así.
como, o sea, me encanta que estés diciendo que tú te diste cuenta, fue cuando otra persona hizo una presentación, aunque ya Ujú. estabas ya en esta carrera, o sea, en fin, eres una persona Sí, educada, eres yo una ya persona estaba en esto. preparada, profesional. No, hay un tabú como que, ay, no, es que si no eres educada es que no sabes, o sea, no tiene nada que ver con tu nivel de inteligencia. Para Eso es nada. lo que quiero hablar, ¿no? Claro, y eso es algo, o sea, yo ya tenía, eso fue hace como, fue en 2019, de hecho, hace unos días estábamos hablando de eso, de que cuándo fue eso, porque ya para, lo que a mí me dio más el awareness de ya poder saber de que eso está mal, fue la pandemia. ¿Por qué? Porque la pandemia era de que ahora, pues mi ex esposo trabajaba afuera. Entonces eso ayudaba mucho para nivelar como que los conflictos en la casa, porque pues él se iba por una semana, 2 semanas, entonces yo me encargaba con las niñas, yo hacía todo en el hogar, iba a trabajar, mi trabajo de tiempo completo y los de medio tiempo para poder traer dinero. Pero la pandemia fue lo que me hizo ver, porque mi ansiedad regresó otra vez, o sea, regresó más intensa en lo mío personal. Ya no era tanto en el matrimonio, era ahora yo. Y es donde me puse a pensar y reflexioné y fue como que un día donde dije, o sea, mira todo lo que está pasando. Él no puede salirse de la casa, estamos aquí todos en la casa y los problemas están peores porque ahora está tomando más. Ahora mis hijas están viendo más los conflictos, porque antes mínimo Mm. peleábamos cuando ellas estaban en la escuela o cuando la chiquita estaba bien chiquita, o sea, no se daba cuenta. Pero durante la pandemia es donde me puse a ver de que esto no era normal. Y escuchando pláticas de otras personas y mis practicantes usualmente eran mayores que yo y yo escuchaba que ellos habían pasado por esto, habían pasado por aquello y recuerdo que dije, no, o sea, yo ya no puedo vivir en esto. ¿Por qué? Porque al final son mis hijas las que van a ser afectadas. Y de hecho recuerdo, o sea, un día, era durante la pandemia, un día que hice algo de comer y a mi expareja no le gustó. Y donde yo le pongo el plato, me dice, me empieza a gritar de que esto no estaba bien, o era lo que le había pedido. No me acuerdo si estaba muy frío o que no tenía sal, era algo. Y en eso, mi hija, y donde él me grita, mi hija voltea y ve hacia abajo, mi hija la mayor. Y donde yo veo que mi hija ve hacia abajo y mi hija chiquita, como que me levanta así como que el cuerpo, como que mami, o sea, como que porque está haciendo las cosas mal. Y ahí es donde dije, no, yo me tengo que salir de aquí. Porque lo que yo estoy haciendo es de que sí, yo soy una líder en la comunidad, hago todo esto por los demás, pero yo me estaba olvidando de mí misma. Y es donde me hice esa reflexión y dije, yo no quiero que mis hijas vivan esta vida, ya sea que mi hija, porque tiene el carácter muy agresivo, que sea muy agresiva con su pareja, o que mi hija que es más pasiva, más tímida, más Más callada, sumisa. sí, más sumisa, que sea como yo. Y ahí es donde decidí. O Ok. sea, me acuerdo que ese año de la pandemia, un año después de la pandemia, fue el año de reflexión y donde dije: "Yo ya me tengo que salir", porque si no, este Mm. ciclo va a continuar, porque mi papá era igual que yo y mi mamá era igual que él. Entonces dije: "O sea, yo no quiero que esto continúe", y es por eso que decidí dejar ir. Claro, estabas rompiendo como ese trauma generacional Sí. y Ajá. esas dinámicas que sostienen la relación violenta. Esa fue tu dinámica. En tu experiencia, ¿cuál es la dinámica que tú ves en tus clientes que sostiene a alguien en una relación emocionalmente violenta? Muchas veces es lo financiero, y es lo que he visto más, y más que nada porque ya tienes como que la idea o lo que la sociedad sabe de ti, de que vives, o sea, veo muchas personas que están casados con doctores, o son practicantes y se ponen a pensar, yo ahorita tengo esta casa, tengo este carro. Si yo dejo a mi pareja por lo que estamos pasando, que no es abuso físico, entonces mi vida va a cambiar y yo no quiero que cambie. ¿Por qué? Porque mis hijos están acostumbrados a ver, vivir este tipo de ambiente y todo va a cambiar. O quieren evitar el conflicto. ¿Para qué tener que lidiar con la corte? ¿Para qué tener que lidiar con las familias? Que se dividan, que se enojen. Entonces prefiero quedarme aquí, infeliz. O empiezan a hacer otros comportamientos para poder traer esa felicidad que les falta en el hogar. Claro, lo ignoran o lo ponen a un lado como que, Ujú, bueno, no es tan malo porque tengo ujú, todo esto. Claro, el estatus, quiero el carro, como tú dices, o tal vez no tienen para hacer el divorcio, eso va a costar sí, dinero, o está el miedo de que, bueno, me va a quitar a los niños porque yo no estoy haciendo ujú, dinero y va, o ujú, sea, miles de cosas. Y siento que eso también pasa mucho en la cultura latina, ¿no? sí, Más las parejas que tienen ese rol de que el hombre es el que provee y la mujer no. En tu caso tú ujú, estabas trabajando, pero hay muchos que no, que la mujer ujú, es la mamá y ya. Entonces eso lo hace mucho más difícil decir, ok, te dejo y me llevo a los hijos. así Si es. hablamos también de poderes en ciertas ciudades, ¿no? Es Ujú. otra cosa. Entonces, ¿cómo crees tú que influye esta cultura latina? O sea, la culpa, el sacrificio, aguanta en quedarse más tiempo del necesario. Sí, sí influye mucho todo eso, y más que nada cuando ya tienes como otra de las cosas que he escuchado es de que no quieren ser los primeros en divorciarse.
o que no quieren, o sea, el tabú es de que no te divorcies, o la iglesia te dice que no te divorcies. Entonces no quieren ir en contra de los valores de las familias, de lo que es de las generaciones antes, o nada más el qué va a decir la sociedad, qué va a decir mis amigas, qué van a decir que no pude, porque es una de las razones también por las cuales yo no me salía, porque si yo puedo, o sea, puedo tratar a tantos pacientes, trabajaba de supervisora veía más de 20 personas para asegurarme que estaban bien ellos, de por qué no puedo con una persona, porque a esta persona que tengo en mi hogar, ¿por qué no la puedo cambiar? Y muchos tenemos esa mentalidad de sanar, otra vez, el sanamiento que queremos sanar a todos y sentimos que si no lo hacemos nos puede afectar en cómo nos vemos con nosotros mismos, o sea, que no tenemos esa confianza ya de Ujú. poder ayudar a otras personas. Sí, exacto. Y si a eso le agregas también las ideas de la cultura, ¿no? Ser buena mujer o mantener la familia, como tú Sí, dices, o mucha gente lo ve como un fracaso, como que sí. si yo me divorcio, soy un fracaso. Todas esas cosas afectan. Ahora, en tu caso, tus hijos fueron el motivador de salirte de la relación, Ujú, porque estabas ujú. viendo el mal ejemplo, ¿no? Sí, O el ejemplo que estabas dando y no es el que le querías dar a tus hijos. Pero sí. hay muchas parejas que los hijos son más bien la razón por la cual se quedan y mantienen la relación. ¿Cómo afecta eso la toma de decisión? O sea, ¿qué pasa en esos casos? Y afecta bastante, es lo que he visto también con mis pacientes, es de que afecta mucho porque tienen ese miedo de que es que están chiquitos o es que están grandes y es que ya para qué. Pero en, en el entorno yo los veo a los pacientes que han pasado por papás que nunca se divorciaron y entran al consultorio y me empiezan a decir, oye, es que yo vi esto de mi mamá y yo pensé que era normal y por eso seguí con esa relación. Ahora yo soy la persona que está siendo abusada. O sea, como que esas tradiciones continúan. Pero uno como padre dice, no, pues no quiero que mis hijos pasen por esto, pero no se dan cuenta que los hijos están viendo eso como un ejemplo y lo están tomando de que, mira, pues mi mamá sigue viva. Es lo que yo siempre decía, mi papá sigue vivo. Si mi papá sigue vivo, pues, a pesar de que mi mamá era bien agresiva, entonces, pues si yo continúo, no va a pasar nada conmigo tampoco. Es como que eso, otra vez, el físico, de que no va a pasar Ujú. nada, porque no hemos visto que con otras personas no han pasado, pero no sabemos cuándo vaya a pasar algo. ¿Por qué? Porque si están conectadas con las drogas, con el alcohol, o sea, el estrés, no sabemos qué es lo que la persona es capaz de hacer. Pero muchas veces, pues nos Ujú. quedamos o la gente se queda porque piensa de que no hay otras opciones o que no quieren dañar a los demás alrededor. Sí, pienso que lo más peligroso es quedarse y que los niños crezcan viendo esa Sí. dinámica, como tú Ujú, dices, ujú, ¿no? Como que algo para pensar. Ahora, si una persona está escuchando esto, ¿ok? ujú. Y quiere apoyar a alguien que sospecha que su amiga o familiar está viviendo un abuso emocional, ¿cómo pueden apoyar a esa persona? Lo mejor es escuchar sin juzgar, o sea, tratar de no juzgar, tratar de no preguntar por qué no has hecho nada, por qué no lo hiciste antes, nada más dejar que la persona escuche para que esa persona que está pasando por esta situación difícil sepa en quién confiar cuando lo necesite. Y es una de las cosas que por las cuales en ese momento que yo estaba tratando de hacer mi plan de poder salir, hablando con mi terapeuta y tratando de hacer un plan con mi terapeuta, de que me di cuenta y me acordaba, ¿qué persona me ha escuchado que he dicho algo por lo más mínimo de que tengo problemas con mi ex esposo y que no me ha juzgado o no me ha cuestionado por qué no lo has hecho? Y con esas personas son las con las que fui primero. Y son las primeras personas que fui a pedir apoyo. Y luego de ahí tratar de ver qué recursos hay en la comunidad. Y así uno como amigo, amiga, puede darle ese recurso y decir, oye, sabes que esta agencia está cerca a ti, trata de ver ahí a ver si te pueden apoyar. Y porque muchas de las cosas de lo que las personas no quieren salir es por el dinero, por la ayuda financiera. Entonces, tratar de conectarlos con un recurso para que sepan de que sí hay apoyo financiero, si eso es lo que los está limitando en poder salir. Tratar nada más de estar ahí y más que nada escuchar algún recurso y pues dárselo, pero a la misma vez es decirlo y sabes que no, como que no sea tan directa la conversación, pero poder decir: "Oye, escuché que alguien pasó por algo similar, ¿no has intentado a lo mejor hacer algo diferente? A ver qué pasa". Okay. Sí, como que no sirve presionar con, ay, ya No. déjalo ya. Mm, O sea, la clave es validar, no juzgar, ofrecer sí, recursos sin ujú, quitar como la autonomía de que la persona es lo que va a hacer. Porque sí, así, o sea, y esto va para todo el mundo, nadie va a hacer que cambies. O sea, la que tiene que tomar la decisión eres tú. Y por mucha ujú, ayuda que tú, o sea, a veces es frustrante como amiga ver una persona así, por mucha ayuda que tú des, la persona se va a ir cuando esté lista y tu trabajo como amiga es estar ahí para cuando eso pase, ujú, así es. Pero y claro, o es sea, a veces difícil. uno se puede cansar de que es que la persona nunca lo hizo, Ujú. y ahí uno puede decidir removerse de la situación, pero
con que sepamos de que ya le dimos los recursos. Es como yo lo veo. Yo he lidiado con amigas que han pasado por situaciones y amigos también que han pasado por situaciones difíciles. Y recuerdo un caso de que una de mis mejores amigas ahora estaba pasando por algo bien difícil. Ella me ayudó a mí a salir del mío, de mi relación. Y ella no entendía que también ella estaba viendo algo similar. Y todavía recuerdo, o sea, un año después, yo ya estaba afuera, ya estaba en mi departamento, ya estaba viviendo sola con mis hijas. Y un año después me habla en la noche, eran como las 2 de la mañana, dice, ya estoy lista, ya me tengo que salir, ya tengo todas mis cosas en mi camioneta, ya me voy. Y ya, y pues, la apoyé en ese momento, o sea, se fue a otra parte, pero Ujú. me habló y después de ahí era de que todos los días, hey, ¿cómo estás? ¿Qué necesitas? ¿Estás bien? Y ahorita ya está una relación saludable, ¿verdad? Pero en ese Ay, momento de tanto miedo, y dices, es que yo escuchaba lo que tú decías ese año y veía, dije, si ella puede, ¿por qué yo no puedo? Y es por eso que yo trato de compartir mi caso para que la gente vea de que tengas o no tengas una educación, un trabajo, no lo tengas, hay recursos. Pero más que nada es poder quitar ese miedo que sentimos en poder hacer algo diferente y poder saber de que sí podemos hacer un cambio en nuestra vida si es necesario. sí, a veces necesitas escucharlo de otra persona, a veces escuchar Sí. esa historia de otra persona que está pasando por lo mismo que tú y que sí pudo, Ujú, es ese empujoncito que ujú, necesitas para salir adelante y hacer lo que pues ya tienes pensado hacer. Tú hablas de que tú estabas planificando con tu terapeuta, ¿no? ujú. ¿Qué rol juega la terapia en estos casos y qué tipo de terapeuta o enfoque es ideal? Mira, y siento que cualquier terapeuta nos va a ayudar, cualquier terapeuta puede ayudar, pero lo que yo he visto que es más efectivo es cuando el terapeuta puede ayudarte a sanar primero lo que es toda tu vida, toda tu niñez, que no, a lo mejor nunca sanaste, porque no lo viste como un problema. Muchas veces nos lleva a donde estamos, ¿verdad? Pero ya que ya que sanaste, es poder validar de que lo que estamos haciendo no está mal. Yo todavía recuerdo, o sea, era un año y medio después, yo me había salido de mi matrimonio, y fui a dar una presentación y yo tenía que hablar como, era algo como que de autocuidado, nada que ver con violencia intrafamiliar, pero tocó que la persona que iba a hablar de violencia intrafamiliar como en un panel no fue. Y me dice, oye, pues tú eres terapeuta, ¿te subes tú a hablar? Y yo estaba como que, pues, ¿qué le hago? O sea, ¿cómo decirle que no? Ya me contrataste para algo más, ya estoy aquí. Donde yo subo a hablar, éramos como 5 diferentes de diferentes profesiones, y donde yo subo a hablar y empiezo a hablar de lo que es la violencia intrafamiliar y por qué es importante, como lo que estamos haciendo ahorita. Es donde yo misma otra vez dije: "Okey, sí es violencia intrafamiliar". A pesar de que yo ya lo había escuchado, yo sabía que estaba mal, yo ya estaba fuera, yo como quiera todavía no podía validar que era cierto por lo que ya había pasado. Entonces, mi terapeuta me dice: "Okey, vamos a irnos por la rueda del control y poder para que puedas ver, quiero que subrayes cada cosa por la que tú viviste estando en ese matrimonio". Y eso fue un año y medio después de que ya me salí. Entonces, empiezo a subrayar todo y es donde dije: "O sea, sí, esto es por lo que viví". Y después de ahí ya pude hablar más libremente como lo estoy haciendo ahorita, porque yo todavía me sostenía y decía: "Es que a lo mejor yo era el problema, o es que a lo mejor podíamos hacer algo diferente". Yo todavía no aceptaba que esto era lo que estaba viviendo, pero hasta que hice esa plática y hasta que mi terapeuta me hizo conectar cosa por cosa, es donde yo pude ver que sí era cierto. Y eso es lo que yo veo que Ok. estoy cómo estoy ayudando a mis pacientes, y es lo que hago de Mm, voladita. Oye, ¿sabes qué? Vamos a hablar, déjame te enseño, déjame te educo, ¿qué es esto? Y me gustaría que tú mismo reflexiones y que tú conectes situaciones por las que has vivido y que vayas palomeándolas para que tú veas de que sí hay otras personas que han pasado por esto, para que sientan que no están solos, que no nada más son ellos los que están viviendo esta falsedad, porque los han hecho creer que es una falsedad. sí. Y para esas personas que tal vez sienten vergüenza, ¿no? Ujú. Por haber permitido el abuso, ¿qué les puedes decir? Que hay que aprender por lo que vivimos, es lo que siempre es una de las cosas que porque todavía yo hasta ahorita hablando de este tema, a veces digo, o sea, mis pacientes ya no van a regresar o ya no me van a querer, ¿por qué? Porque yo pasé por algo similar, pero luego nos ponemos a pensar de que la realidad es que somos humanos, la realidad es de que aprendemos de nuestros errores, pero más que nada es saber de que no es lo peor del mundo. Sí, estamos pasando por algo difícil, hicimos una decisión que a lo mejor no fue la mejor, pero de aquí en adelante, ¿qué puedo hacer diferente para mejorarme a mí o mejorar a mi familia? Y no Sí, importa la edad, o sea, si es una persona que apenas se casó, tiene 20 y algo años, o una persona que ya tiene muchos años, 60, 70, y ya decidieron que ya no quieren vivir este ambiente, no, nunca es tarde, nunca es tarde. Ahorita estoy trabajando con una persona de 60 y algo años y aquí todo pasó de que la persona imagínate. sí, no, o sea, su pareja la dejó,
por otra persona, ¿verdad? Pero ella llega a mi oficina deprimida porque mi pareja me dejó, pero empezando a hablar de todo, dice, oye, pues es que yo viví abuso. Nunca me di cuenta. La conecté con el recurso en la comunidad, la aceptan, porque si era abuso todo lo que vivió con esta persona, y ahora es enseñarla a vivir en paz y con tranquilidad. Saber que todos esos años que vivió con esa otra persona no era saludable, pero no importa la edad. Por eso siempre digo, o sea, no importa si estás joven o no estás tan joven, pero al final, con que tú digas, ¿sabes qué? Yo ya quiero vivir, quiero ser feliz. Yo ya no quiero sentir que cada vez que regreso a mi hogar no estoy en paz, que no estoy tranquilo. Yo ya quiero ver otra perspectiva de la vida. A mí siempre me decían, y es una razón por la cual no me iba, porque mi expareja me decía, es que el mundo no es color de rosa. Entonces sí decía, pues es cierto, ¿verdad? No es color de rosa. Pero ahora digo, bueno, no es color de rosa, pero hay muchos colores. Podemos tener todas las Tampoco es emociones. negro, no Sí, tiene que ser tampoco es negro. exacto. Pero eso no me decía, es que el mundo no es color de rosa, tranquila, o sea, como que no exageres. Y yo Sí, así creía con esa mentalidad de que sí es cierto, hay muchas cosas malas que pasan alrededor, pero ahora no lo veo así, ahora lo veo de que el mundo puede ser de muchos colores, pero uno sé que ahora tiene el control para poder decidir de qué color lo quiero ver hoy y ya de ahí poder vivir una vida más tranquila. encanta. Me encanta esa teoría de los colores. ¿Qué color quiero ser, Sí. vivir hoy? Ajá, como ahorita está Me puse a frío en la pensar. casa, estoy con un poquito de flojera, hoy va a ser azul. Exacto. Y okey, entonces para esas personas que ya salieron de esta relación, como lo pudiste Ajá. hacer tú, ¿cómo se empieza a reconstruir esa confianza en uno mismo otra vez? Es ¿Cuál sería el primer difícil. paso? Es difícil, pero lo primero es de que ya que sanamos, ya de que pudiste procesar por todo lo que viviste, saber que tú no eres la persona que se merecía esto, o sea, que tú no eres culpable sobre las acciones, sobre todo lo que pasó, poder ver de que sí hay personas buenas en este mundo, que sí hay personas que nos van a valorar, que nos van a aceptar tal y como somos y empezar a buscar primero la confianza con uno mismo y luego empezar a confiar en cómo puedo confiar en cosas externas. Y son cosas muy pequeñas, como saber de que si voy y ordeno mal mi comida, que puedo ir con la confianza de pedir que me la cambien. Y luego si veo que una persona me está diciendo una cosa que es de cierta manera, poder saber que esa persona va a dar seguimiento a lo que está diciendo. O sea, es de poquito a la vez, es poder ir confiando otra vez. Es como que somos bebés, estamos ya sea gateando, empezamos a caminar, empezamos a correr, es empezar como reiniciar nuestra vida para poder ir confiando de poquito a más y poder saber de que sí hay personas que tienen buen corazón, que no quieren hacernos vivir el mundo color negro, que sí podemos ver las cosas de otra manera, pero hay que nada más confiar en nosotros mismos primero y luego empezar a confiar en los demás y en el mundo de poquito a la vez. Sí, siento que al principio tal vez va a ser un poquito duro confiar en ti Claro. misma, pero si Ujú. te como que el tiempo cura, el tiempo te Así da es. respuestas, pero necesitas hacerlo fuera de esa relación, porque estando en esa Ujú. relación vas a tener las Ujú. mismas respuestas siempre y le Ajá. estás preguntando a la persona equivocada igual. Me encanta. Bueno, para cerrar esta conversación, que me ha encantado, by the way, ¿cuál es el mensaje más importante que quieres dejar para quien nos escucha y sospecha que está viviendo violencia emocional en este momento? Lo más lo que quisiera que recordaran es de que no están solos o solas y que hay que recordar que esto no es nada más para un género en específico. Cualquier persona puede pasar por esto y también saber de que hay recursos disponibles, pero más que nada es poder trabajar en ese miedo que tengan y poder buscar hechos para poder saber si el miedo es factible o no lo es. Y muchas veces no lo es. Porque a veces pensamos, tengo el miedo a salirme porque siento que nadie me va a apoyar. Pero luego me pongo a ver que tengo 3 amigas que siempre están ahí para mí. Entonces sí está el apoyo. Pero poder nada más recordar que sí hay el apoyo, pero hay que saberlo pedir. Y aquí es donde una de las cosas que he visto mucho, y más que nada puede ser cultural, es de que a veces sentimos que pedir ayuda es una debilidad, pero en realidad es una fortaleza. Porque si no pedimos la ayuda, no podemos Ujú. seguir adelante para seguir trabajando en nuestras metas. Entonces, me gustaría que supieran eso, de que sí hay manera de poder vivir una vida diferente. Sí se puede vivir la vida diferente, pero hay que buscar la manera y los recursos y saber ser vulnerable en algún momento para pedir apoyo y para saber que lo estamos pidiendo porque queremos seguir adelante y mejorar nuestro estilo de vida. Sí. Y tal vez el primer paso, como tú dices, no es irte. El primer También. paso es educarte, es Sí, escuchar este podcast, es hacer la sesión con un terapeuta, explorar, sí. escribir, o sea, y ya después, más adelante, es que Ujú. pudieras irte. Sí, 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 es lo que siempre recomiendo, es de que hagas un plan primero antes de saber lo que vas a hacer, porque el momento que tu pareja sepa
que tú ya estás viendo todo lo que pasó, la pareja se va a alertar. O sea, no te voy a mentir, esos 3 Ujú. meses cuando yo le pedí el divorcio a mi expareja, fueron los mejores 3 meses, se puede decir, porque ahora ya me traía regalos, ya me elogiaba, me llevaba a cenar, me llevaba con mi familia, era de que yo era la mejor mamá del mundo, pero por 14 años no lo fui, pero por 3 meses sí lo fui, pero Te lo mínimo, disfrutaste. Y tú pero ya tenías tu sí, plan, pero lo tú: "Ay, dale, disfruté. cómprame esto". Sí, Pero yo claro. ya Ay, me tenía mi encanta. plan, o sea, yo ya tenía mi plan, yo ya pagado ya mi departamento, yo ya tenía todo ya listo, pero el Okey. momento donde le dije: "Yo me voy", ahí es donde cambió totalmente. Y eso es lo que pasa con muchas personas, de que cuando empiezan a decir: "Oye, me voy a ir, voy a hacer esto", y lo empiezan a hacer, la persona empieza a cambiar y dice: "No, pues ya, me voy a quedar. Esta persona ya va a ser otra persona". Pero no es Sí. así. No muchas veces funciona. A veces puede que sí, pero sí hay lo que es tratamiento de intermedio. Pero si no lo hay, es donde puede ser un problema, porque no están viendo de que es un cambio constante y a largo plazo. Claro, porque cabe destacar que no es como que todo estaba perfecto y tú dijiste: "Me voy", y ya. Ujú. O sea, me imagino que hubieran oportunidades en las cuales tú le dijiste: "Mira, esto Bastantes. no me gusta", o tal, y él como que se vivía el gaslighting: "Ay, no, sí, no", como que tú trataste de Sí, hablar, trataste de arreglar la relación durante la relación. sí, Ya cuando uno dice: "Me voy", es porque ya. así es. Es okey. Bueno, me encantó esta conversación, pienso que fue súper informativa. Yo sé que yo aprendí Ujú. mucho y, bueno, espero que los que estén escuchando también hayan aprendido. Y pues sí, hay ayuda, hay recursos. Si de verdad estás en esta posición, no tengas miedo a pedir ayuda. Total. Pero Muchas gracias por gracias. estar aquí. Gracias. Sí, me encanta. Y bueno, hasta la próxima semana en un episodio nuevo todos los miércoles. Bye. Gracias.